Bendiciones. Bendiciones para todos y cada uno de los que van a estar aquí con nosotros. Hoy es el día. Hoy es el día que creo que el Señor quiere que compartamos este testimonio para su gloria y para edificación nuestra. Hoy es el día. Dios me lo bendiga mucho a cada uno de una manera muy especial. A los que van a estar juntamente aquí con nosotros en esta hora y a los que van a poder ver esta transmisión más tarde, porque aquí la voy a dejar. Pues yo quiero contarle, para la gloria y la honra del Señor, como dije antes, mi testimonio, un testimonio de la manera de cómo Dios trató conmigo, de cómo Dios trató con nosotros, con mi familia, de una manera muy especial en muchas áreas de mi vida durante esta pandemia, que todavía aún no hemos salido de ella. Pero yo quiero contarte de la manera cómo Dios trató con nosotros cuando esa enfermedad tocó la puerta de mi casa. Como muchos de ustedes saben, y le agradezco a cada uno por sus preocupaciones, por sus mensajes, lo que estuvieron, lo hice por escrito. No quería hacerlo, pero todo tiene su tiempo y creo que hoy es el día. Quizá hoy es el día que el Señor quiere que alguien reciba esta palabra, quizá hoy es el día que el Señor quiere que esto llegue a alguien, que este testimonio pueda alcanzar a alguien que está pasando por las mismas situaciones que yo pasé, que nosotros pasamos. Porque para esto es lo que Dios hace con nosotros, para su gloria y para su honra, para que nosotros podamos testificarle a otro del gran amor de Cristo, del gran amor, del cuidado que Dios tiene para con todos nosotros. Para eso Dios lo hace. Dios no nos ama a nosotros porque de nosotros somos, sino por Él mismo, sino por quien es Él. Dios no nos ama a nosotros porque Dios no me ama a mí por quien soy yo, sino por quien es Dios. Pues quiero contarle que en abril, para ser exacta, el 17 de abril, el 15 o el 15, el 14, llamaron a mi esposo, una persona con la que él estuvo puesta, y salió positivo del virus. Inmediatamente, cuando él recibió la llamada, yo vi su cara, yo vi su rostro, aunque ya el Señor me había preparado a mí para esto, porque 2 días antes yo tuve un sueño, era como durmiendo y despierta que estaba, donde yo me vi poniéndome así ropa como plástica, como preparándome como están atendiendo los doctores en este tiempo, y guantes y mascarilla y todo eso. Y después cuando me vi que yo estaba enfrente de la cama y mi esposo estaba en la cama. Cuando yo sentí esto, yo abrí mis ojos y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y solamente le dije al Señor, sea lo que sea, permíteme que yo siga adorándote. Llena tú mi boca de alabanza, que no falte una alabanza en mis labios, sea lo que sea, cualquiera que sea la cosa, lo que sea que vaya a pasar. Pues cuando mi esposo recibió esta llamada, como le estaba diciendo, ya yo sabía, yo sentí en mi corazón de que eso iba a suceder, por lo que ya el Señor me había mostrado. Pues vi en su rostro el temor, vi en su rostro el susto. Inmediatamente él llamó al hospital y fue a hacerse la prueba. Yo estaba segura de que él iba a salir positivo, como ya le dije, por lo que el Señor me había mostrado. Mi hija estaba muy nerviosa, mi hija en ese entonces estaba viviendo aquí conmigo y estaba embarazada. Y ella ya desde antes ya de todo eso estaba nerviosa. Y cuando a los 2 días, llegó la prueba de que él estaba positivo. Cuando llega la prueba,
a tu mente, a la mente de uno llegan, humanamente llegan muchas cosas, llegan muchas preguntas. Y yo no sentía nada, porque yo no me sentía nada, él tampoco se sentía nada. Fue después que empezó a sentirse algunas cosas, aunque para la gloria y la honra del Señor, a nosotros nos tocó de una manera fuerte, no nos pegó muy fuerte como le ha tocado a muchos que han tenido que ir al hospital, que han tenido tos, que han tenido fiebre constante y todo eso. Dios tuvo misericordia de nosotros. Mi esposo es asmático. Dios tuvo cuidado de él, que solamente él sí le dieron fiebre todas las noches, y eso era lo más lo más que él sintió fueron eso, la fiebre. Nunca le dio tos, para la gloria y la honra del Señor. Dios sabía estas cosas. Yo también con mis condiciones tomo medicamento para diabetes tipo 2 y mi presión alta, todas esas cosas. Yo sabía, yo decía siempre, le decía a mi hija, solamente un milagro de Dios puede permitir, que puede hacer que yo no me haya contagiado, porque mi esposo, donde estamos juntos todo el tiempo, donde yo estoy con él, donde estamos durmiendo juntos, solamente un milagro de Dios. Los doctores me dijeron, no, a ti no hay que hacerte prueba, porque es obvio, cuando tu esposo es quien contrae la enfermedad, eso es automáticamente que la esposa también está contagiada. Pues pasaron todos esos días. Al otro día, mi hija tenía que ir al médico. Le estoy contando todo esto con detalle para que puedan entender un poco, quizá, todo lo que nos embargó en ese momento. Mi hija embarazada, a punto de dar a luz, teníamos planes de que yo iba a estar con ella en el parto, cosa que no pudo ser. Para la gloria de Dios, gracias al Señor por la tecnología, que pude estar con ella a través de la cámara. Para el día 17 ya me dio fiebre. En el momento cuando a mí me dio fiebre, a mí casi nunca me da fiebre, para la gloria de Dios. Y yo siempre decía, si me da fiebre, yo sé que tengo el virus, porque nunca me da fiebre. Una tarde estaba congregándome en la iglesia por el Zoom. Y en ese momento, cuando me puse el termómetro, sentí que tenía fiebre. Era el momento de la oración. En ese mismo momento yo pedí la oración y un hermano de la iglesia oró y el Señor escuchó esa oración. Inmediatamente la fiebre desapareció. Inmediatamente la fiebre cesó, la fiebre se me quitó. Y más nunca más me volvió a dar fiebre. Nunca más esa fiebre subió. Ahí empezó el Señor a glorificarse. ¿Qué pasa? Que al pasar de los días, iba teniendo síntomas, perdí el olfato como por 3 días, pero yo tenía que estar como así, como mismo Dios me lo mostró en el sueño, yo tenía que estar cuidando de mi esposo y preparándole el té y haciendo todas estas cosas. Que una de las cosas que yo no sé cuántas cosas puedan decir quizá la persona, yo hice un comentario acerca de estos muchachos que pusieron lo del té de limón con la aspirina. No sé por qué, de todas las cosas que decían, esto fue lo único lo que llamó más mi atención. Y el día que a mi esposo le diagnosticaron que tenía la enfermedad, yo fui corriendo a buscar aspirina. Yo tomo la aspirina, la 81, que es para el corazón. Pero era la aspirina de 325 miligramos, creo que la que se necesitaba. Yo no tenía esa aspirina en la casa. Cuando me levanté en la mañana, le pedí a mi hija que me comprara un pote de aspirina y me trajo la 81. Al otro día, cuando yo me levanté a preparar el té temprano, que fui a tomar la aspirina, la 81, en mi gaveta, donde yo tengo todos mis medicamentos, donde yo lo abro todos los días, yo encontré un pote de aspirina, 325 miligramos, que no estaba ahí. Cuando yo vi ese pote, yo empecé a llorar y yo dije, Señor, aquí está. Algo tiene que ver con esto. Y empecé a hacer los té con la aspirina, me tomaba 3 aspirinas, lo hacía 2 o 3 veces al día. Y para la gloria de Dios también esto también nos ayudó mucho. Después ya de que todo esto pasó, me he dado cuenta de que sí hay algo en la aspirina. Y ese pote de aspirina no estaba en mi casa.
Dios es un Dios todavía que provee lo que nosotros necesitamos. Y yo necesitaba aspirina. Pero esto no se queda ahí. Pasando los días, yo empecé a sentir temor, mucho temor. Tuve miedo. Y luchaba con este miedo. Porque a nosotros los cristianos nos han dicho muchas veces, nos han enseñado que el cristiano no debe tener miedo, que el cristiano no puede sentir miedo. Y en estos tiempos yo escuchaba esa palabra por todos lados, de boca de cristianos, de boca de ministros, que incluso mandan muchas veces a uno revisarse de cómo está uno delante de Dios si uno tiene miedo. Y yo sentía miedo, era una incertidumbre. Yo no sé lo que iba a pasar con mi hija, con el bebé que ella iba a tener, qué iba a pasar con mi esposo, qué iba a pasar conmigo. Y yo luchaba con este miedo. Recuerdo que un día yo fui delante del Señor y le dije, Señor, dicen que el cristiano, que tus hijos no debemos de tener miedo. Y verdaderamente, en tu palabra, dice, hay 365 versículos, uno para cada día, donde dice, no tema. Y con estos versículos es cuando muchos nos enseñan a nosotros, que nos dicen a nosotros en medio del miedo, en medio del temor, cuando a nosotros nos llegue el miedo, cuando nos llegue el temor, tú no tienes que temer. Esta palabrita, tú no tienes que temer, porque Dios te dice, no tema. Pero esto es como sacar el texto fuera de contexto, porque en todo ese versículo dice, no temas. Hay uno que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. No te dice que tú no debes de tener miedo. Pero yo no entendía eso, yo solamente luchaba y yo solamente entendía que yo no tenía que tener miedo y luchaba con ese miedo que yo tenía. ¿Y qué yo te quiero contar con este testimonio de la manera de, para la gloria de Dios, de cómo Dios obró conmigo y trató de una manera personal en todo ese proceso? Dios me daba una palabra para cada día. La palabra que yo iba a necesitar para cada día era como la espada, era como que ponía mi espada en la mano, lo que yo iba a necesitar. Dios sabía que yo tenía miedo. Y yo fui delante del Señor y le dije, él sabiéndolo, porque ¿qué hay oculto que Dios no sepa? Yo fui delante del Señor y le dije, tu palabra dice que no temas. A mí yo estoy escuchando todo este tiempo que yo te estoy sirviendo. Yo estoy escuchando diciendo que tus hijos no deben tener miedo. Pero yo tengo miedo. Delante del Señor nosotros no podemos aparentar. Delante del Señor nosotros tenemos que ser transparentes. Porque ¿con qué cara nosotros podemos aparentar quizás delante de mucha gente? Cosa que no debemos. Nosotros tenemos que mostrarlo quiénes nosotros somos, porque si delante de Dios nosotros no vamos con la misma careta que nosotros tenemos que ponernos, que presentarnos delante de la gente para que no digan, para que no juzguen, para que no hagan comentarios. Entonces, verdaderamente Dios nunca quizás nos conocerá, porque estamos yendo delante del Señor disfrazado. Estamos yendo delante del Señor no como nosotros somos, aunque el Señor sabe exactamente cómo nosotros somos, pero no hemos acostumbrado tanto a fingir, a mentir, a ponernos un vestuario de santidad, que no olvidamos que cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos que quitarnos ese vestuario que nosotros nos ponemos de santidad, de perfección, que nos han obligado muchas veces a nosotros, los cristianos, a nosotros cargarlo encima y a no mostrar quién realmente nosotros somos delante del Señor. Si a Dios nosotros no podemos ocultarle nada, ¿por qué nosotros tenemos que ocultarnos del hombre? Me pregunto yo.
Pues para la gloria de Dios, yo he tratado de ser tal como soy. Porque lo que yo no puedo esconder delante de Dios, no veo la razón por qué esconderla delante de los hombres. Pues tenía miedo. En medio de ese miedo, donde más la enfermedad, por esto yo digo mucho, pueden decir lo que quiera. Esto es más espiritual que cualquier cosa. Esto dice la palabra que nosotros no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Pero tenemos que ver las cosas desde el ámbito espiritual. Y donde a mí verdaderamente más me tocó fue en el ámbito espiritual. Y esta enfermedad con mi persona, trató de jugar con mi mente. Trató de jugar con mis emociones. Hubieron 2 noches donde yo entré, no sé si durmiendo o despierta, pero sin tener fiebre, era como que alucinaba. Ahora yo entiendo, es una frase que dicen mucho, tú como que tienes burbuja en tu cabeza. Porque lo único que yo podía como sentir o ver en mi cabeza eran burbujas grandes. No podía coordinar, ni podía como coordinar ni siquiera una oración. Y esto me partía el alma. Esto me dolía. Y yo no sé si estaba durmiendo, si era consciente o inconsciente. Pero siempre cuando tú tienes la palabra, por eso el Señor nos manda que atesoremos la palabra en nuestro corazón, porque aún en los sueños nosotros usamos la espada que es la palabra de Jehová. Yo no podía, no coordinaba, mis palabras no se coordinaban. Y yo recuerdo que yo clamé, para ese tiempo ya mi hija había dado a luz, mi hija estaba en el hospital, el Señor preparó para que el niño ni siquiera pudiera venir a la casa. Cuando estaba todo esto aquí contagiado con la pandemia, él nació con la bilirrubina alta y tuvo que quedarse en el hospital. Plan de Dios, para que cuando ya él viniera, ya el Señor había preparado todo, ya la casa no estaba tan sobrecargada. Mi hija estaba en el hospital porque la llamaron un día de emergencia que tenía que ir al hospital y donde tuvo que quedarse con su niño. En medio de todo eso, ese día yo empecé a sentir como esa burbuja y donde no podía concentrar una oración. Yo recuerdo que yo clamé. Lo único que pude decir fue, Jehová. Fue como un grito de angustia, fue como un grito de desesperación. Y yo sentí la palabra de Dios cuando vino a sí mismo a mi mente. Y me preguntaba, no fue solamente una palabra, fue una conversación. Y me preguntó, ¿dónde está tu hija? Y yo contesté, en el hospital. Y me dijo, ¿se ha separado tu hija de la casa de su hija? De la casa de la cuna de su hijo, perdón. Y yo dije, no. Y así mismo yo escuché la voz del Señor que me dijo, te dejaré yo a ti. Y yo en ese momento solo me volteé de un lado para otro en la cama, pero sentí mi cuerpo que no era mi cuerpo, era como el cuerpo de un niño. Era como el cuerpo de un niño recién nacido. Y me acordé que el Señor nos llama que nosotros tenemos que ser como niños. El Señor nos ve a nosotros como niños. ¿Cómo le decimos nosotros a un niño? Tú no tienes que tener miedo, porque yo estoy aquí. Aún por encima muchas veces de que los niños no ven a nosotros los padres como su protectores, como su salvador, como su seguridad. Pero hay cosas que aún ellos estando ahí con nosotros lo atemorizan. Y que solamente la mano de nosotros o un abrazo del Padre, que su Padre lo sostenga, puede quitar ese miedo. Fue exactamente lo que pasó conmigo. Y te quiero contar esto, te estoy contando este testimonio, te estoy contando todo esto, por si en este momento, por si hay alguien en esta hora
que está pasando por lo mismo que yo pasé, por si hay alguien que tiene miedo y está luchando con ese miedo, sintiendo que no debe de tener miedo. Eso no es verdad. Que el Señor está contigo, sí es verdad. Por encima de tus miedos, por encima de tus temores, el Señor está contigo y Él te lo hará sentir. Cuando yo estaba en ese miedo, me llevó el Señor al libro de Mateo 14:28, donde Pedro, que tuvo miedo cuando caminó sobre las aguas. Y te voy a leer Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dio voces diciendo al Señor: sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y asedió de él. Y asedió de él. Que la palabra asedió significa agarrar, sostener, aferrarse. Y fue exactamente lo que el Señor hizo conmigo cuando yo tenía miedo. No es que no podemos, no es que no debemos tener miedo, no es que no vamos a experimentar el miedo, es que cuando tengamos miedo, el Señor nos va a sostener, el Señor nos va a cargar si es necesario, el Señor nos va a asiar, nos va a arraigar a su mano poderosa. Entonces vamos a estar seguros. Entonces nos vamos a sentir seguros. ¿Qué es lo que hace un niño cuando tiene miedo a cualquier cosa? Un ejemplo, un niño tiene miedo muchas veces a la oscuridad. O va pasando por un lugar y se encuentra y ve un perro grande. ¿Qué es lo primero que hace? Aferrarse a la persona que tiene ahí al lado. A la persona quien ve seguridad, sea el padre, la madre o con el adulto, con la persona que ande, se aferra, se agarra. Es como un grito diciéndole: no me suelte, no me suelte. Es verdad que el Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero esta palabra a mí me suena a amor. Es lo mismo como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: no tengan miedo, yo estoy aquí. Esa palabra de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estoy aquí. El Señor conoce nuestros temores. El Señor conoce nuestros miedos. Y en este tiempo de pandemia, donde mucha gente tiene miedo. Y lo peor no es el miedo, es que no se atreven a decirlo y se ponen su máscara delante de la gente, pero también delante de Jesús. Empezamos muchas veces a confesar con nuestros labios, pero es otra cosa lo que estamos sintiendo en el corazón. Podemos repetir hasta el cansancio y declarar hasta el cansancio: yo estoy bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero es dentro de la soberanía de Dios. Todo va a estar bien si Dios lo permite. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos duda. Y muchas veces eso mismo que nos dicen,
Tú no tienes que tener miedo porque se la dan quizá en muy guapito, en muy espirituales, en muy santurrones. No, tú no tienes, ese es el punto. Tú no tienes que tener miedo. Vamos a cambiar esta palabra. No tengas miedo. Es mejor decir no tengas miedo. No, tú no tienes o tú no debes a una persona que está atemorizada. Y yo sé que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios que también como yo sintieron mucho miedo, pero que no se atreven a decirlo. Porque piensan que si dicen que tuvieron miedo, se le va a caer la vestimenta. Se le va a caer, y quizás sea verdad, quizás se le caiga lo que han proyectado. Pero delante del Señor, ¿cómo nosotros estamos? No, ¿qué nos preocupa? ¿Qué podemos nosotros ponernos delante del Señor para que no se vea lo que hay detrás de nosotros? No hay nada que nosotros podamos ocultar delante del Señor. Y lo que nosotros no podamos ocultar de Dios, lo que nosotros no podamos ocultar de Jesús, ¿por qué vamos a ocultarlo al hombre? Yo creo que este es el tiempo donde nosotros, la iglesia, tiene que ser real. Tiene que quitarse esa careta, tiene que quitarse esa máscara de superpoderoso. Porque el poderoso aquí es Dios. Nosotros estamos llenos de debilidades. Vamos a dejar como iglesia de estar diciendo, tú no tienes, tú no debes. Porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere y con quien Él quiera. Y mucho más en esta situación. Muchos expertos podrán decir muchas cosas acerca de esta pandemia. A mí nadie me quita de mi cabeza, nadie me hace pensar lo contrario, de que sí fue creada por mano de hombre. ¿Que el Señor lo permitió? Sí. Y lo permitió por nosotros la iglesia, para ver si nosotros aprendiéramos. Que esa fue una de las palabras, esa fue una de las conversaciones que para la gloria de Dios, no siendo yo merecedora, no siendo yo quien. Porque muchos quizás dirán, ay, ¿por qué a esta? No me pregunten a mí, pregúntenle al Señor. Porque yo misma me hago la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Estando yo pasando por ese proceso, salí al patio un momento a coger sol. Y en mi mente pasaban tantas cosas. Yo decía, bueno, ya, tú no sabes si hasta aquí llegaste. Tú no sabes si te va a morir. Algo que sí tengo bien claro y tengo segura, es que Dios no necesita enfermarnos a nosotros del virus, ni de pandemia, ni de ninguna otra enfermedad para quitarnos la vida. Dios solamente quita el aliento y dejamos de ser. Quita el aliento y dejamos de existir. Dios no necesita enfermarnos para quitarnos la vida. Él no la quita sano, porque Él es Dios. Él la dio y Él la quitó. Y estaba yo ahí pensando y decía, bueno, no sé, ¿qué pasará? Trataba de quizá de arreglar quizá las cosas por lo que vaya a suceder, por si era para yo partir, como nosotros muchas veces queremos hacer, querer arreglar cosas. Y escuché a sí mismo, creo que la voz de Dios, que me dijo, ninguna peste creada por mano de hombre mata lo que yo con mis manos creé. Delante de la presencia de Dios estoy. Cuando escuché esa palabra, hice como Job y cuestioné a Dios. Y yo empecé a pensar y dije, pero ¿y quién soy yo para que esta enfermedad no me mate?
Si se han muerto muchos ministros, muchos pastores, mucho esto, mucho aquello. Cuestioné a Dios. Y no hubo palabra, hubo silencio. Pero más tarde entendí que no es el coronavirus, no es ninguna peste, es la voluntad de Dios. Dice su palabra que lo que Él llamó, a esto también predestinó. Nosotros estamos predestinados por Dios. Y Dios va a hacer con nosotros como Él quiera y cuando Él quiera. Quise compartir este testimonio con ustedes hoy. Hace mucho tiempo quería hacerlo, pero algo yo tengo seguro. Y no me gusta hacer las cosas fuera de la voluntad del Señor. Dios tiene un día, un tiempo. Y yo sé que hoy este es el día que el Señor escogió para que yo compartiera con ustedes mi testimonio. Y yo sé que aunque sea a una persona, le va a llegar este mensaje. Yo creo que quizá hay uno en algún lugar que está sintiendo lo mismo que yo sentí. El mismo miedo, el mismo temor que yo sentí. No un temor cualquiera. ¿Por qué digo no un temor cualquiera? Porque a los que no les sirven al Señor, a nosotros, los santos, entre comillas, entonces ellos sí pueden tener miedo. Pero nosotros, los santos, no podemos tener miedo. Entonces yo te digo en esta hora, si por tu mente, a ti que eres hijo del Señor, a ti que eres hijo de Dios, si por tu mente está pasando que tú no puedes tener miedo porque tú eres hijo de Dios, por el Dios a quien tú le sirves, por el Dios a quien tú le has servido, déjame decirte que estás equivocado. Tú sí puedes tener miedo, pero en el miedo Jehová estará contigo, Jehová te sostendrá de la mano. Cuando tengas miedo, Él estará contigo. Cuando tengas miedo, cuando pase por las aguas, ¿qué es lo que dice el Salmo? Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pase por el fuego, no te quemará porque yo estaré contigo. No es que tú no vas a tener miedo de pasar por el fuego. No, es que Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Sea cual sea la situación por la que tú estés pasando, Él estará contigo. Y cuando si tienes que cargarte, te cargará, pero no te soltará. Él no te va a dejar ni te vas a desamparar. Esa es la certeza, esa es la seguridad, esa es la palabra para los 365 días que hay en la Biblia. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo, está conmigo. No temas, porque Jehová tu Dios no te dejará ni te desamparará. O sea, es que en el medio del temor vamos a estar seguros porque Él está con nosotros. No es que no va a haber miedo, no es que no va a haber temor. Es que Él estará con nosotros, Él estará contigo, Él estará conmigo por encima de mi miedo, por encima de mi temor. Y me aseará. Si llegara la duda, Él te sostendrá. Así como lo hizo con Pedro. Él no dejó que Pedro se hundiera porque Pedro tuvo miedo. Tampoco tampoco lo hará ni contigo ni conmigo. Él no dejará que tú ni yo nos hundamos en el momento de la duda, en el momento de la angustia, en el momento del temor. Él nos sostendrá de la mano. Él nos cargará si es necesario. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y yo le doy gloria y honra a mi Señor. Y sé que así como Él estuvo conmigo, que su gracia inmerecida estuvo sobre mi casa,
que su gracia inmerecida estuvo sobre mi vida, así también yo sé que su gracia estará contigo hoy y siempre. Hoy, ahora, la gracia de Jehová está de manera sobreabundante sobre cada uno de nosotros. Solo que hay mucho que no la queremos ver. Y lo que es peor aún, no queremos compartir su gracia. Si yo estoy aquí en esta hora para la gloria y la honra de Jehová, es para hablarte de esa gracia. Es para compartir la gracia inmerecida que Jehová ha tenido conmigo. Su gracia y su misericordia me han sostenido y te sostendrán a ti también, porque Dios no hace acepción de persona. Seamos tal y como somos. Y a lo que tengo que decir esto, a los que miran la apariencia por mi corte sí de pelo, esto fue algo también de lo que el COVID se llevó. Que muchos también han juzgado, han hecho comentarios, se han hecho preguntas. Yo no tengo ningún problema con mi pelo así. Como sé que también tampoco Dios la tiene. Pero sí hay muchos religiosos que sí tienen problemas. Hay muchos religiosos que quizá no abran esta página, no escuchen el mensaje, porque quien lo está diciendo tiene el caco raspado. Esto fue algo también de lo que el COVID, de lo que el COVID se llevó. Quizá para testimonio. Quizá también para testimonio. Yo digo así, a los que amamos a Jehová, todas las cosas nos ayudan a bien. Y estas son todas. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que si hay algo que en tu vida, sea lo que sea, te detiene a que tú le creas quizá a Dios, quita eso de tu vida. No ponga tu mirada ahí. Pon tu mirada en el Dios de la gracia, en el Dios de la misericordia, en el Dios que no me ve a mí, ni siquiera como me veo yo. El Dios que nos ama por quien Él es, no por quien nosotros somos. Él me ama por quien es Él, porque eres Dios, no por quien soy yo. Porque si fuera yo, ni yo misma me amara. Dios lo bendiga mucho a cada uno de una manera especial. No he podido leer su mensaje porque quise concentrarme en el testimonio y lo que estaba diciendo. Si tienes miedo, no te voy a decir no tengas miedo, pero si tienes miedo, Él estará contigo. Si tiene temor, Él estará contigo. Si tiene duda, Él estará contigo. Él está con nosotros en todo tiempo. Él está con nosotros en todo momento. Si en tu vida nunca has experimentado el miedo, pues gloria a Dios. Yo he experimentado el miedo en mi vida muchas veces, pero creo que esta vez fue de la manera donde más yo experimenté el miedo. Y hoy le doy gracias al Señor, incluso por ese miedo, ese temor que sentí. Porque si no hubiese sido quizá por ese miedo, yo no hubiera experimentado esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo de Dios, quizá como nunca. Ese cuidado especial que Dios tuvo
conmigo, yo no lo hubiese experimentado si no hubiese tenido ese miedo. O quizá si yo no hubiese sido sincera delante del Señor, aunque Él lo supiera, aunque ya Él lo sabía de antemano, quizás si yo me hubiese disfrazado de valentía para ir delante del Señor, quizás si yo me hubiese disfrazado de fortaleza para ir delante del Señor, quizá él no hubiese tenido quizá ese cuidado, o no lo hubiese sentido. Iba a tener el cuidado, pero quizá yo no lo hubiese sentido de la manera como yo lo sentí. Me cuidó como una niña. Y era como cuando nosotros, así como madre, le preparamos un biberón al niño como cada día. Así el Señor me daba una palabra, donde yo despertaba con esa palabra. Con esa palabra yo despertaba, y esa era la palabra que necesitaba para ese día. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es no es el Dios. Por eso es que tenemos que nosotros mismos tener esa relación con Dios. Que no es que nadie nos diga, porque hay mucha gente diciendo y dicen, Dios es así, Dios es asá. A Dios le gusta esto, a Dios no le gusta. Conocen tanto a Dios. Y lo peor es que nosotros muchas veces nos llevamos de eso que nos dicen, lo que a Dios le gusta o no le gusta. Mire, lo que a Dios no le gusta o le gusta en aquel, quizá le gusta en usted. Por eso es que nosotros tenemos que fermentar esa relación personal con Dios. Que nadie te venga a decir a ti qué le gusta a Dios de ti o qué no le gusta a Dios de ti, porque Él te lo va a decir a ti personalmente. Personalmente Dios no va a tratar con nosotros. Dios no va a mandarnos a decir con nadie lo que Él mismo puede decirte a ti y a mí. Hay que fomentar esa relación con Dios. Estar dispuesto, siendo sincero, dejando la hipocresía ahí en oración, donde quedamos al descubierto, donde tenemos, ahí sí te digo, tenemos que quedar al descubierto. Esa máscara, esa apariencia, ese disfraz que nosotros nos ponemos para la gente, para el mundo, para los hermanos de la iglesia, delante del Señor tenemos que quitárnoslo. Vamos a acordarnos de vestirnos delante del Señor. Que para que Él nos vista con su santidad. Para que podamos verlo, porque es necesario, porque ninguno de nosotros está apto para entrar a la presencia del Señor. Por eso es que sin santidad nadie verá al Señor. Porque todos estamos sucios, todos estamos llenos de apariencia. Y cada vez que nosotros vamos a entrar a la presencia del Señor, el Señor nos santifica. La inmundicia tenemos que dejarla fuera. El que va delante del Señor, queriendo ir con sus vestimentas sucias, pensando que puede entrar deliberadamente a la presencia del Señor, también está equivocado. Porque es necesario que el Señor nos santifique a todos y cada uno para poder entrar en su presencia. Pero ese es otro tema que también lo han tergiversado y lo han predicado y lo han enseñado de la manera como ellos lo creen. Vamos a cultivar esa relación con Dios.
Este es el tiempo. Este es un tiempo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, donde Dios nos encerró. Como yo decía ayer, unos nunca cerraron, otros ya abrieron, otros todavía no han abierto. Pero como iglesia seguimos igual, porque muchos no queremos escuchar la voz de Dios. Y este fue un tiempo donde Dios, como cuando se hace una reunión familiar, donde hay que exponer a cada uno de la familia, ya sea sus faltas, sus responsabilidades, todo. Así mismo pasó con esto, donde el Señor nos separó, donde el Señor nos encerró, para con cada uno de nosotros como iglesia, Él tratar con nosotros. Con muchos trató y quizá ya se le olvidó. Con otros trató y le están poniendo en práctica. Otros no quisieron escuchar. Pero de que Dios, con ese propósito, yo creo que permitió de que esto sucediera, principalmente para nosotros la iglesia, para arrepentimiento, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, no lo que nosotros queramos escuchar, no, sino lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere expresar, lo que Dios quiere sanar en nosotros, lo que Dios quiere corregir en nosotros, que son cosas muy diferentes. Entonces, conmigo, de manera personal, Dios lo hizo. Hoy estoy compartiendo con ustedes lo del temor, porque yo sentí miedo, yo sentí temor. Y lo que yo pensaba antes, que yo no podía sentir temor, eso se me cayó. El mismo Dios permitió todo este miedo para que veas que ¿quién soy yo para no sentir miedo? ¿Quién soy yo para no sentir temor? Algo muy diferente es que en medio del temor Dios estará conmigo. Que en medio del temor Él me va a sostener. Y qué bueno es cuando nosotros podemos sentir ese abrazo de apoyo, de amor, de confianza. Cualquiera que sea la necesidad por la que nosotros estemos pasando. Pero hay que expresarlo. No a los hombres, pero sí expresárselo a Dios. Si tienes miedo, ve donde el Señor y dile a sí mismo: Señor, tengo miedo. Tengo miedo. Y el Señor sabrá qué hacer con tu miedo. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga de una manera muy especial. Y para la gloria y la honra del Señor. Que la gracia de Jehová esté sobre cada uno de ustedes todos los días de su vida. Amén.